Bienvenido a este video. Hoy vamos a prestar los tipos de cortes. A continuación voy a prestar los seguridad y higiene básicos en la cocina. Antes de entrar a la cocina siempre pégate un baño. Y si eres hombre tienes barbas, aféitate, utiliza una mascarilla. Y si eres mujer, remueve tu maquillaje. Y si estás enfermo, acude a un médico porque no puedes estar en contacto con alimentos porque es un riesgo. O medio mal con la gripe, pero sí, utiliza cubrebocas. Hoy vamos a prestar la seguridad que vamos a hacer en el área de corte. Siempre cuando tienes la tabla tienes que poner un trapo o los limpiones debajo de la tabla para que la tabla no se mueva y que esté bien segura a la hora de cortar. Y cuando tienes el cuchillo siempre deja el lado derecho con los filos hacia adentro para que no sea un riesgo al utilizar. Y siempre el cuchillo de los mangos va a 4 dedos para que no haya ningún accidente. Corte en puente nuevo. Tipo de corte, que consiste en dividir en rectángulos de unos 8 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho. Se utiliza sobre todo para patatas, aunque también se puede hacer con alguna hortaliza. Batonet. El tipo de corte en batonet es uno de los populares, pero no por ello vamos a dejar de hablar de él. Al contrario, es uno de los tipos de corte más importantes y básicos para muchas elaboraciones. Después de hacer batonet con el mismo producto restante podemos hacer fósforo. En este corte también entran los llamados corte en fósforo, que es un julián más corta. Tourné o tourné es un término culinario que define una técnica o tipo de corte que se practica generalmente a hortalizas de textura firme y cierto tamaño. Después de hacer el tourné, con el mismo producto restante hacemos el cocote. Chips. El corte chip es un extremo difícil de lograr con un cuchillo. Requiere de gran habilidad y mucha práctica para lograrlo. Corte cheteo. Técnica de corte de hortalizas como patatas, zanahorias o calabacines, que se utiliza para darles una forma ovalada. Se realiza con una puntilla, cuchillo para tornear. Luego se cuece el producto al dente. Se saltea en mantequilla y se envolvea con perejil, picado y deshidratado. Rondelle. Continuamos tratando los distintos tipos de cortes que se realizan en la cocina. Una rondelle es una rodaja o una rebanada.
Corte en cubo grande. Para cortar en cubo grande se corta en tiras de alimento y después en dados. Se utiliza este corte en carne para guisar, verduras, para menestra, etc. ¡Calla! Medio. No. ¿Le estás grabando? Corte en cubo pequeño. Corte en cubo pequeño o brunoise. Se corta el alimento en tiras y después en dados, de más o menos 3 metros. Este corte es muy utilizado en verduras y otros alimentos para hacer vinagretas. Hacher significa literalmente cortar y se usa para las hierbas frescas de formas irregulares que no necesitan ser cortadas exactamente del mismo tamaño, pero sí requieren ser finos y tener un tamaño bastante similar. El movimiento en que el cuchillo se balancea de atrás hacia adelante sobre el ingrediente es más común para lograr este corte. Chiffonade. El chiffonade es una técnica culinaria de corte empleada para cortar con un cuchillo ciertas verduras de grandes hojas en tiras alargadas muy finas. Juliana. La juliana es una técnica culinaria que consiste en cortar las verduras en tiras alargadas y muy finas, con ayuda de un cuchillo o de una mandolina, y era de las primeras técnicas que se enseñan en la cocina. Juliana fina, también uno de los más conocidos y referidos en la cocina. Su término julienne proviene igualmente del francés. Este tipo de corte es utilizado en hortalizas, frutas y verduras, y consiste en cortes, tiras delgadas y uniformes de una aproximadamente. Aros. Los aros de cebolla son un complemento o guarnición muy habitual para la hamburguesa y otras recetas de comida rápida americana. Brunoise. Cortar en brunoise significa cortar alimentos en dados pequeños, de unos 2 milímetros de lado y como tantos otros términos culinarios, es una palabra que viene de francés. Corte de media luna. Se utiliza para géneros cilíndricos, habitualmente puerros y zanahoria, partiéndolos en dos o largo y dándole forma en media luna. Concassé. El
corte con casé aplicado generalmente al tomate consiste en corte de alimento en pequeños trozos, cuadros en medio centímetro de lado, 8 aproximadamente. Después de haber dejado el tomate por 3 a 5 minutos en el vaso con agua, lo que hacemos es retirar la cáscara para lo siguiente picar.